Bienvenidos. El único podcast en español de los Chicago Bears. Fanaticosos. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos fanaticosos a la hora que nos estén viendo y nos estén escuchando desde el lugar donde nos vean o nos escuchen, ya sea en vivo o a través de podcast o más tarde en YouTube o en Facebook. Bienvenidos, me da mucho gusto estar aquí de regreso con todos ustedes y con el Tocayo. Vamos a jugar ping pong. ¿Cómo estás, Tocayo? Tocayo, un gusto, como en antaño nos tocaba a los dos participar cada semana, y siempre un gusto y un placer estar contigo y escucharte, que causes controversia como has estado haciendo últimamente. Vamos a platicar un poquito lo bueno, lo malo, lo regular y qué nos espera la próxima temporada, Tocayo. Así es. Bueno, ¿por qué no le ponemos sal y pimienta de una vez? ¿Cómo has visto la pretemporada? ¿Qué te parece lo que has visto, lo que has escuchado? El tema específicamente de Ben Johnson, del quarterback, ¿cómo lo ha manejado? Pues mira, yo creo que Ben Johnson bien, lo ha hecho bien. En cuanto a la especulación, y estamos llegando a unos extremos pues curiosos, ¿no? La gente está muy emocionada y pues con razón, ¿no? Siempre inicia un nuevo proyecto y las esperanzas empiezan, olvidas todo lo que pasó en el pasado. Es un clásico error del ser humano olvidar lo que pasó antes, y pues es parte de la vida, ¿no? Es parte del optimismo natural del hombre, que esperar a que pase algo que no necesariamente va a pasar o no sabemos, ¿no? Entonces, por un lado hay muchas cosas que se han hecho bien. Me refiero al tema de los coaches, o sea, ya lo hemos platicado antes, y se nota, ¿no? Se nota la forma de trabajar de coaches profesionales. Hicieron un buen equipo y eso da esperanzas con razón, ¿no? Por otro lado, pues hay muchas críticas a Caleb Williams. No sé si escuchaste lo que dijo Teron Armstead, que fue muy curioso que un tackle ofensivo se meta en eso, y además de forma tan agresiva, ¿no? Porque me parece que no tuvo mucho tacto para decirlo. La realidad es que nosotros no sabemos si Caleb Williams va a ser el quarterback que tanto esperamos o no. También la realidad es que no se necesita mucho, Tocayo, para ser el mejor quarterback de la historia de Chicago. Es triste decirlo, pero hay que ser realistas. O sea, no tengo el dato a la mano, pero hubo más o menos 10 quarterbacks que tuvieron más de 4,000 yardas el año pasado nada más, Tocayo. Entonces, romper la marca de los 4,000 yardas tampoco es algo del otro mundo. Esa es la realidad, y ningún quarterback en la historia del equipo lo ha hecho, y yo creo que Caleb Williams lo puede hacer. Eso significa que va a llevar y ganar un Super Bowl, no necesariamente. Que el equipo está lo suficientemente bien para ganar un Super Bowl, no. La verdad es que no. O sea, si la gente cree que el equipo va a llegar y va a empezar a ganar semana tras semana, desde ahorita les digo que se van a llevar un buen trancazo y una decepción total, Tocayo. O sea, si las expectativas están siendo tan altas, de 11, 12, a veces he escuchado hasta 13 partidos ganados, pues hay que ser realista. Y no porque el equipo esté mal, lo que el equipo no lo veo, yo no lo veo mal, es un equipo competitivo, pero la división es muy difícil, el calendario es muy difícil y el equipo apenas se está construyendo. Entonces, de entrada, esta gente que es tan optimista está generando una situación que es lo contrario a lo que realmente quieren, porque le van a poner más presión a Caleb Williams y al equipo y a Ben Johnson, que a lo mejor no deberían de tener. O no sé si ellos mismos se le están poniendo solos. Yo no sé tú cómo lo ves. Creo que estoy 100% de acuerdo contigo en todo lo que dijiste. Absolutamente, las expectativas que se están creando son muy, muy grandes, y esa es parte de la mecánica de todos los años. Por alguna razón, en la pretemporada los Bears son campeones del mundo y se va al espacio todo. Y en la bajada, que es muy, muy fuerte, se la pasan argumentando temas y perdonando y disculpando a todos, y vuelve a subir otra vez, tocan fondo, llega un nuevo general manager, un nuevo head coach, un nuevo quarterback, y otra vez vas para arriba, y así te la pasas, ¿no? En realidad no tenemos equipo que sea estable, que sea
ganador establemente. Tú me puedes decir, oye, Baltimore tiene muchos años que no gana un Super Bowl. Quisiéramos ser Baltimore. O cualquier otro equipo como San Francisco también, que tiene ahí, que está y que se le escapa y que quisiéramos ser. No te vayas muy lejos, tocayo. Detroit. Detroit. Todo el mundo decía, no, pues va a ganar el Super Bowl Detroit. Y es que no es fácil. O sea, llegas a los playoffs y no es sencillo. Y se les desarmó el equipo y la verdad ahora lo veo más difícil para ellos. Como aficionados, mi postura es al que mucho se le da, mucho se le exige. Y al que mucho se le confía, se le exige más. Así de fácil. Y eso lo aplico en el día a día. Si yo te doy como fan, si yo te doy mi confianza de que vas a tener buenos resultados en base a lo que me estás mostrando, pues entonces también te tengo que exigir. No nada más es el aplauso y ya. Pero eso es como fans, ¿no? Por otro lado, el tema de Caleb es desesperante para mí que estemos en el mismo ciclo donde tiene que aprender otra vez las mecánicas, cómo entrar al huddle, cómo es el huddle, cómo llamarla. Quiere decir que el año pasado no hicieron nada con él y dejaron un head coach que se vino a pasear junto con el coordinador que escogieron. Y eso es responsabilidad del general manager. Y desde ahí empieza la parte de decir, oye, ¿cómo te exijo a ti como equipo, como aficionado, las cosas que hiciste? Ahora me trajiste a un mejor prospecto de head coach, por supuesto que sí. ¿Y el año pasado, amigo? Pues ya, borrón, se acabó, ¿va? No creo que sea así. ¿Por qué? Porque ahorita estamos pensando en la línea ofensiva y vemos que trajo 3 buenos jugadores. Y atrás de esos, ¿quiénes están? Porque las lesiones están a la orden del día, son 17 juegos. Uno de esos se te lesiona y terminas con los mismos problemas de línea ofensiva del año antepasado y del año antepasado. No por traer 3 jugadores solucionaste todos tus problemas de un año a otro. Mejoraste, sí, pero como equipo no solamente lo resanaste, no estás tan fuerte como otros equipos, porque tu segundo y tercer equipo no están tan bien, especialmente en la línea ofensiva. Por eso ahí vienen a haber ciertas críticas. Claro, porque de entrada tienes de suplente a Ryan Bates como primer suplente, y Ryan Bates se le ha pasado lesionado los últimos 2 años. ¿Qué nos hace pensar que este año no va a estar lesionado? Inclusive se manejaba que se iba a retirar porque tenía problemas en la espalda. Ahora lo vemos jugando y qué bueno, ¿no? Qué bueno que esté ahí. Pero Luke Newman, por ejemplo, que seguramente se esperaba que se quedara en el roster, tuvo una conmoción cerebral, tocayo. ¿Cuántas semanas lo vas a perder? Está la batalla entre Braxton Jones y el novato. Grandotote. Ajá. Ay, Dios. Sí. Se nota que ya somos los veteranos, tocayo. Trapilo. Julian Trapilo. Trapilo. Entonces, la verdad, tocayo, ninguno de los dos jugó bien. Estás jugando así como hay que guardar, ser mesurados, es la palabra, con Austin Booker, que lo ves, parece Reggie White, ¿no? O sea, parece Lawrence Taylor, todas las jugadas en el backfield está encima, pero está jugando contra reservas del reserva. ¿Te ¿no? acuerdas el año pasado? Sí, Austin está Booker bien. tuvo 3 juegos buenísimos y después, Sí. Y después en el año tuvo muy pocas apariciones. Jugó poco y no jugó mal tampoco. Fue un jugador de relleno. Igual pero que ahora Dominic necesitas Robinson. a un jugador, igual que Dominic Robinson. Entonces necesitas que esos jugadores den un paso adelante, porque lo que decías de la línea ofensiva se replica para los alas defensivas. Si se lesiona cualquiera de los dos, y además Dayo de Jembox, no sabemos qué tan bueno es realmente. O sea, es un jugador que ha sido del montón, es un jugador promedio. No es malo, pero tampoco es un jugador. Todos los no agentes libres están sobrepagados porque ocupan la necesidad de un equipo que no tiene esa posición. Sí, algunos son buenos jugadores, o sea, no se trata de que sean malos. El problema es que, ¿qué pasa si Booker o Dominic Robinson no dan un paso adelante? Y pasa lo mismo que dices tú, vas a depender de jugadores que no sabes si te van a responder. Y necesitas esa cooperación para que tengas un equipo competitivo que pueda llegar a playoffs. O sea, claro. El año pasado los 2 problemas principales que tenía el equipo es que tenía una mala línea ofensiva y tenía poca presión al quarterback en la defensiva. Y hoy en día no sabemos si esos problemas están resueltos por lo mismo que dices tú. Mientras se mantenga la línea completa, todo muy bien.
pero en cuanto se lesiona un jugador, va a haber un problema. La otra, Braxton Jones era un jugador servicial el año pasado, es un jugador del promedio, pero no está listo para jugar. Se nota, lo vimos el domingo, hubo jugadas en las que se vio francamente como tu consentido Charles Leno, que Claro, le pusiste el torero, el pues así torero se vio Leno, como el torero, el ¿no? torero Se le Leno, fue en el touchdown de Bagent, que fue una muy buena jugada correcto, de Bagent, sí. se lo dejó pasar, lo dejó Bueno, pasar. y Entonces, Trapilo tampoco jugó bien. tampoco jugó bien. O sea, y decían, ¿quién se va a quedar? ¿El menos malo de los dos? Pues esperemos que no sea así, que sí den un paso adelante. Yo creo que lo ideal sería que Braxton regrese al nivel en el que estaba y que se quede titular este año por muchas razones. Por muchas razones. La primera, porque Pues tiene experiencia. si tiene experiencia, por supuesto, va a proteger mejor el lado ciego de Caleb. Y al final del año, cuando se vaya, porque se va a ir, te van a dar una buena ronda Compensación. de draft, ¿no? De Y el compensación. otro tendrá la oportunidad de ir creciendo, Aprender ¿no? De ir con aprendiendo. calma. Y si te brincas al otro tackle, al derecho, ¿sí? Que está lesionado, Right. Uh-huh. ¿sí? El que pusieron a jugar ahorita en este juego, Theo Benedict. Tío Benedict, el canadiense. Dios mío, a ver, si él juega, yo también juego, la verdad. Ese no es un jugador de NFL. No es posible que para el próximo, creo que mañana o pasado mañana regresan a entrenamientos. Cuando regrese, ya no debe estar en él. Porque entonces, ¿dónde está después de que vea el coach la cinta? Tiene que decir, ¿sabes qué, amigo? Tú no sirves para esto. Regrésate a la escuela o busca algo más que hacer porque no me vas a servir ni como swing tackle ni como tackle derecho. Te dio tu oportunidad, no es para ti esto, adiós. Porque si no, entonces, ¿quién se va a quedar? No porque no tengas otro, tienes que tener a ese que es malo, ¿no? Sí, porque Benedict se quedó casi todo el partido, jugó muchísimo. Y contra los jugadores buenos de Miami, los del primer equipo, segundo equipo, francamente, como dices, se vio muy mal. Y después se estabilizó contra jugadores de tercer equipo, ¿no? De Ya Canadá. Que no van a estar en la NFL en un mes, ¿no? Como dices. Y el que debería de estar ahí como swing tackle, viendo a ver cómo le hace de tackle derecho, es Amegachi. Uh-huh. O sea, que lo tienes que probar. O sea, fue tercera ronda. Y el señor lo forzaste a jugar el año pasado, que es la peor decisión que se pudo haber tomado, porque no estaba listo, como todos lo vimos, y ahora se le ha pasado lesionado. Entonces, tenemos ese problema. Llegó lesionado a un novato, que llegó lesionado del draft, y luego cuando jugó, pues no estaba listo. Y ahora se va lesionado un mes, ¿no? O sea, en la supuesta competencia en la que iba a participar, no ha podido ni participar porque no ha estado. Entonces tienes a Braxton Jones. No hay competencia. Braxton Jones viene de una lesión grave y se nota fuera de ritmo, definitivamente. Y Trapilo, pues es novato. Y es un jugador que quizá tenga talento, es un monstruo, la verdad, físicamente lo ves y dices, enorme. Tiene todos los elementos para hacer un buen tackle, pero eso no necesariamente se traslada a la realidad. Entonces, por un lado, perdón, estás esperando algo. Es como el de la película de Sandra Bullock, ¿no? Que esperan que sea ¿El blind side? Sí, ándale. Esa es la historia que espera, nomás en otro. Sí, están esperando que pase eso, ¿no? A Megaji así fue, ¿no? O sea, Megaji tiene todos los atributos físicos para ser una estrella y vamos a ver si lo es en la NFL y pues a lo mejor, bueno, ahora sí tienes buenos coaches, a lo mejor con eso te va a ayudar. Sí, pero es el problema y en lo que estoy muy de acuerdo contigo es que vivimos mucho es que creo que va a pasar esto, es que creo que va a pasar lo otro, y son muchas esperanzas, y cuando tú esperas que se conjunten tantos elementos, adivina qué, por porcentaje algo no va a salir bien. Y cuando algo no va a salir bien, se empiezan a duplicar estos errores, y eso te lleva a tener derrotas en la temporada regular. Y es doloroso pensar que va a tener. Es doloroso tener. Sí, toca adelante. No, y nada más te iba a sumar al punto que estás diciendo que en la NFL muchas cosas salen mal durante todo el año. Sí, es normal. Es difícil que todo salga bien. Y entonces, los equipos que les va bien es porque tienen una profundidad impresionante. Y en este equipo hay posiciones buenas y hay posiciones malas, la verdad, muy malas. O sea, otra cosa, no se prepararon bien para el tema de los corredores
Y hoy no sabemos Roschon Johnson qué carambas tiene, pero está lesionado, algo tiene, dicen que una lesión en el pie, quizás sea algo más grave, pero ya contrataron a otro corredor para meterlo ahí a la competencia. Un corredor que francamente, pues lo conocen en su casa, nunca en mi vida lo había escuchado y no ha jugado desde 2022, Tocayo. No sé si lo escuchaste. Sí, no, por supuesto que no. Y ahora, todo esto viene del campamento de entrenamiento, porque para ellos no resulta una sorpresa. Para el mismo Ben Johnson no debe resultar una sorpresa. Tú vienes al equipo de los Bears, una persona que sabe tanto de fútbol, por supuesto que sabe dónde están las debilidades en qué posiciones tienen debilidades. Y todo esto necesita, como bien decías él es el que le va a estar encargado de hacer que las cosas funcionen con lo que tiene, porque ya lo aceptó, ya firmó un contrato, y con ese contrato viene la responsabilidad de hacer que las cosas funcionen con lo que tiene. En otros drafts podrá ir metiendo más influencia sobre el tipo de jugadores que tiene y podrán tener mejores resultados. Este año, seamos honestos, como veníamos diciendo, si los Bears ganan 8 juegos, yo creo que van a tener un buen año de resultados, en tema de resultados. Y si ganan 12 o 13, estaré muy contento, pero seguiré pensando, ganen 8 o 12, que el segundo y el tercer año nos van a decir por fin si Ben Johnson le va a cambiar la cara al equipo o no. En este 2025 no tenemos nada que nos vaya a indicar si va a haber un cambio de 180 grados. Sí vamos a tener como que flechas que nos apunten hacia dónde van, pero no vamos a ver el destino hasta el segundo o el tercer año. Claro. Claro, y eso es mucha gente piensa que sí va a ser así y no necesariamente va a pasar. O sea, tú dices, puede ser circunstancial y ganar 11, 12 juegos, que puede ser, ¿eh? También la NFL pues da muchas vueltas. Y también eso te va a hablar de buen coacheo, que es algo que no hemos tenido, Tocayo, y eso a mí me da la impresión, y bueno, por lo que he visto de estos coaches en otros años, que son buenos coaches, ¿no? Sí. O sea, tener a Bieniemy de coach de corredores es un lujo. ¿No? Sí, estoy de acuerdo. Antoine Randall, o sea, tienes buenos coaches y eso está muy bien. Pero también hay que ser realista, o sea, no ibas a tapar todos los agujeros que tenías en el primer año, ¿no? Tenían que decidir sobre una u otra cosa. Por eso muchas veces cuando me tocó ir a ver el draft con Juancho y con otros fanaticosos y nos quedamos muy sorprendidos de que seleccionara a Loveland porque la realidad es que el ala cerrada no era una de las prioridades del equipo, ¿no? O sea, lo entiendo porque Loveland puede ser un jugador que te cambie un partido. Por ese lado lo entiendo. Pero también necesitas un dinero ofensivo, necesitas alas defensivas, necesitas corredor, necesitas un montón de cosas y no los tienes, ¿no? Entonces, si tu tackle izquierdo en el ciclo anterior es una sexta ronda y en este ciclo anterior es otra sexta ronda y es luchón, es entrón y hace lo mejor que puede, pero no es elite. Son muchos años de tener eso en ese lado y entonces dices tú, bueno, ¿dónde está? Porque son dos coaches diferentes y dos general managers diferentes, y con exactamente la misma tipo de selección, una ronda baja para una posición tan importante, servicial, y es todo, ¿verdad? Es la misma historia. Si hicieran el cambio que muchos han pedido por ahí de Micah Parsons, es como si estuviéramos regresando al 2018, Tocayo. Exacto. ¿No? O sea, de repente llega Micah Parsons, llegas a playoffs y pierdes en playoffs y tiras todo por esa locura, ¿no? Porque Micah Parsons es un jugador extraordinario, va a ser un Hall of Famer, seguro. Como Khalil Mack en su momento. Y lo peor del asunto es que no, fue Micah Parsons, no era el jugador que fue seleccionado después de Justin Fields. Sí. Sí, claro. Que lo menospreciaron porque dijeron, es que no sabemos si va a jugar de linebacker o de ala defensiva. Decían, es el mejor jugador defensivo del draft, pero como que no le agarra bien a qué posición va a jugar y pues, es por mucho el mejor jugador defensivo de esa generación y uno de los mejores de los últimos años, ¿no? No lo quiso Nueva York ni lo quiso Chicago. Entonces, sí, es un error. Ahora, yo lo que veo es que a mí lo que me preocupa es, por ejemplo, yo que soy un eterno optimista y tú lo sabes, yo veía a los corredores y decía, bueno, pues pueden hacer lo mismo de no digas Montgomery y Gibbs,
de cuando tenía a Swift y a Williams, ¿no? Que pues uno es Swift, sigue siendo Swift, y Williams no es muy bueno, nunca lo ha sido, es un jugador promedio, y dije, pues como Roschon. Y luego Roschon se lesiona, y luego me quedo pensando y digo, bueno, Ben Johnson no quiso a Swift, No en lo Detroit, cambió, ¿no? Lo cambió no lo quiso, lo cambió, con mejor ¿no? línea. Con mejor línea, o sea, y lo cambió porque yo creo que Swift es un jugador muy explosivo, en campo abierto es genial, pero no es muy indisciplinado, siempre está tratando de romper la jugada, tener una corrida larga y no le gusta correr entre los tackles, no le gusta que le peguen. Bueno, eso es lo que Sí. yo pienso y es lo que he visto. Y no es que no sea un buen jugador, o sea, sí, me recuerda a Reggie Bush, aquel jugador que se tardó como 7, 8 años en realmente entender cómo funcionaba la NFL, y a Swift le ha costado mucho trabajo entender cómo funciona la NFL, y ojalá que Eric Bieniemy le enseñe y nos demuestre que estamos equivocados, y que a Mononga a lo mejor resulte la maravilla que muchos piensan, que yo creo que es un jugador servicial que va a ser útil, pero tampoco es que creo que sea la solución, Tocayo. Por supuesto. Ahora, con respecto al juego de Miami, pues un juego que tuvo, bueno, la bienvenida de la nueva temporada y lo vas a disfrutar. Pero si ya te pones a desmenuzarle, las primeras 2 series ofensivas fueron 1, 2, 3 y para afuera. 1, 2, 3 y para afuera. Y como que te viene el flashback, ¿no? Esto ya lo mira. Y luego la defensiva que jugó mejor durante todo el partido, pero le aplicaron 2 veces cuarta unidades y como que no encontrabas cómo pararlos. ¿Sabes qué me preocupa? Del lado de la defensiva me preocupa el tacleo, Tocayo. Llegaron hasta allá porque fallaron tacleadas, pero para echar para arriba, ¿no? Perfecto, eso iba ahorita. Eso se supone que es lo que están practicando en pretemporada, porque regresan a lo fundamental. Y hubo penalizaciones por falta de alineaciones, por castigos tontos que tenías con Eberflus y que tenías con Nagy, y que ahorita, cierto, es el primer juego de pretemporada, pero pues un staff con tanto experiencia, uno esperaría que esos fueran la menor de tus preocupaciones. Sí, sí, definitivamente. Digo, también hay que decir que jugaron pues prácticamente puros suplentes, pocos jugadores titulares. Eso me preocupa en el lado de la ofensiva, Tocayo. ¿Hasta qué punto quisieron proteger a Caleb Williams? Yo creo Porque que ¿qué sí. hubiera pasado con las críticas de la última semana? ¿Qué hubiera pasado si en lugar de Bagent hubiera sido Williams el que 2 ofensivas hubiera logrado 5 yardas y 2, 3 y fuera? No, o sea, no nos hubiéramos quedado nosotros nadie se hubiera quedado tan tranquilo que no pasa nada, ¿no? Tuvieron una hora de entrenamiento, el coach, ala cerrada, corredores, receptores, y él con su ofensiva, 1 hora antes del juego. Sí. De la pretemporada. 70 jugadas, dijo Ben Johnson, ¿no? Que es un lujo, dijo. Pocas veces podemos hacer 70 jugadas. Entonces, si el tema es que, ¿por qué no hacerlo? Porque también ahí mismo digo, yo entiendo que no hay nada como estar cuando las balas están saliendo de izquierda a derecha. Por supuesto que están protegiéndolo, lo están protegiendo del entorno que es difícil, y que es difícil porque nosotros mismos como fans lo hacemos difícil. Sí, es una montaña rusa de emociones. Entonces, la gente quiere ver al mejor quarterback de la historia del equipo y piensan que Caleb Williams ya es el mejor quarterback de la historia del equipo. Entonces, las expectativas son altísimas de entrada y la presión para el chavo pues es muy alta, y es parte del chiste, ¿no? O sea, si lo aguanta y si logra triunfar con todas estas circunstancias, pues entonces a lo mejor es el quarterback que queremos y que necesitamos ver y nos merecemos como fanáticos, Tocayo, porque ya de tantos intentos fallidos, que muchos tienen que ver más con el coacheo, o no más, pero sí iban de la mano, ¿no? A lo mejor, ¿qué tan bueno hubiera logrado ser alguno de esos quarterbacks? Con un ¿O qué mejor tan coach. mal hubiera sido Patrick Mahomes si hubiera jugado en Chicago, Tocayo? Sí. No lo sabemos, ¿no? Pero, o sea, que este equipo ha sido capaz de echar a perder a muchos jugadores. No sabemos que el potencial que tengan. Yo creo que es tan importante
si algo hemos aprendido de todos estos procesos de Fox hasta ahora, que es la época más reciente, es entender que el quarterback y el head coach tienen que estar al mismo nivel de capacidades y de trabajo. Y es tan importante el head coach como el quarterback, porque Chicago no ha podido equilibrar los dos. Y como bien dices, ojalá y esta sea el intento donde finalmente se equilibren los dos. Y por ahí estaba, ¿te acuerdas la comparación que hacían de los quarterbacks al inicio? Que en un inicio ganan por el equipo, es decir, Claro. como el tráiler, ¿no? Tiene dos partes. Al inicio de su carrera va en la caja del tráiler y la máquina es el equipo, la defensa, equipos especiales, el coach, y con eso ganan, ¿no? Y él hace lo indispensable. Conforme él va adquiriendo más y más y más experiencia, entonces se vuelve al revés. Él es la máquina que carga y jala todo el equipo para ganar, pero le tienes que dar todo para que esa transición se dé, y en Chicago no se ha podido dar porque al final de cuentas se han hecho malas elecciones, y esas malas elecciones vienen con el pantalón largo, que es donde yo exijo más a este equipo, porque es donde más se han equivocado. Los jugadores y el entrenador, sobre todo, que es nuevo, tiene todo el beneficio de la duda, y durante la temporada tendrán todo el apoyo del mundo. Poco se analizará en lo individual en cada partido, cómo hicieron bien o mal las cosas, pero hasta ahí. Pero sin embargo, tienes un GM que ya tiene muchos años y tiene en esta misma posición al equipo por segundo ciclo consecutivo. Y ahí es donde veremos ganado qué pasa. muy pocos partidos, porque el récord es de él, no solo es del coach. ¿Sí? O sea, las derrotas de Eberflus son sus derrotas. O sea, él está cargando eso. Y él cargará con Ben Johnson. Si Ben Johnson funciona, entonces todo el trabajo que hizo, pues será reconocido. Si Ben Johnson fracasa, pues todos vamos a cuestionar todavía más por qué se le dio esta oportunidad. Volveremos a empezar, pero bueno, eso es más lejos. Ahora, por lo pronto, lo que entendemos tú y yo, porque lo estamos platicando ahorita, es que la línea ofensiva es flaca, es en los dos partes importantes, que es el tackle derecho y el izquierdo. Por dentro es buena, por supuesto que sí, pero nadie te garantiza que vayan a jugar todos los partidos. Y entonces, es difícil, porque normalmente no se da, ¿no? O sea, por ejemplo, una habilidad que tiene Joe Thuney, además de ser un jugador extraordinario, All Pro, es que jamás falta un partido, Tocayo. O sea, esa es la clase de jugadores que quieres en el equipo. Ahora, Dalman se ha perdido algunos partidos, por ejemplo, o Jackson. Y el que no los haya perdido antes, no es ninguna garantía de que no los vaya a perder. Que los vaya a hacer ahora, porque es un jugador veterano. O sea, como dices, siempre estás sujeto a que te pase algo. Y digo, es cierto que la línea es mucho mejor que el año pasado. De entrada, eso es verdad. Y todos tenemos la esperanza de que eso no cambie, ¿no? Y que el que juegue de tackle izquierdo juegue al nivel. Pero sí hay que ser realistas de que quizá eso no pase. O sea, hay que ver esos dos lados y sí ver los lados positivos que tiene el equipo. O sea, yo lo que quiero ver es que Ben Johnson es el que nos están vendiendo. Y yo quiero creer que es verdad. Porque Ben Johnson mantuvo a Detroit en la primera, como la mejor ofensiva del año pasado y el antepasado, y hace 3 años transformó una ofensiva que era de las peores de la liga en una de las mejores 15. Entonces, armas tiene el equipo. Eso nadie lo puede cuestionar. O sea, tienes buenos receptores. También hay que decirlo. DJ Moore ha demostrado que es un excelente receptor. Por números, ¿no? Digo, talento tienen todos, pero por números hay que ser honesto. DJ lo ha hecho, pero Dunce no lo ha hecho. Es un jugador muy joven. Luther apenas llega a la liga y empezó mal con el pie izquierdo. Digo, el fin de semana jugó y es un jugador interesante. Y han hecho cosas que también hay que reconocer que no se hacían antes, ¿no? O sea, el haber podido patear un gol de campo al final es increíble que pueda celebrar eso, Tocayo. Pero como somos fanáticos de Chicago, hay que aplaudir algo que es completamente lógico y obvio, porque en este equipo no se hacía, y sale Burden, faltando 2 segundos para acabar la mitad, y Cairo Santos pateó un gol de campo de 57 yardas. Sí, su récord. Cosa que hubiera sido su récord. Entonces, digo, Cairo, por ejemplo, es un buen ejemplo de un profesional, un jugador que
trabaja para tener más potencia porque, bueno, sabe que su chamba está de por medio, ¿no? Y sabemos que es muy certero. Entonces, si tiene distancia y tiene, pues es un buen ejemplo de lo que se debe hacer. Pero el Entonces, de Jaguares que pateó uno de que 70 70 yardas, yardas, qué locura. pero además lo pateó sin ningún problema. Le O sea, sobró, ¿verdad? no es que haya rozado el poste, ¿no? Y es un Le novato. sobró. Es un Es novato un también. novato. Es un novato impresionante. Ahora, para Entonces, los bueno, pateadores, la mejor métrica es qué tan eficientes son, ¿no? No qué tan lejos claro, la o sea, patean. mucha potencia está muy bien, pero o sea, algo que tiene Cairo es que es muy certero. Eso sí Ujú. hay que reconocerlo. La mayoría de las patadas que falló el año pasado, pues fueron bloqueadas Sí, y costaron partidos también, costaron partidos, ¿no? sí, sí. Sí, luego ya te pones a decir que si la pudo subir más o como que si le hubiera Claro. dado chanfle, o vete a saber, ¿verdad? Pero la Eh, realidad es que fue bloqueada. Estoy de acuerdo. La defensa, pues, una vez más, en un nuevo ciclo, parece la parte más fuerte del equipo, no solamente por el conjunto global, sino por que en esta NFL moderna al inicio, pues siempre sacan ventaja, ¿no? Los primeros 5 partidos en los que se acomodan las ofensivas, te da la oportunidad de lucir más a la defensiva. Tienes un head coach que está muy bien probado como play caller a la defensiva, que ya ahorita nos demostró que va a ser agresivo, lo cual viene muy bien, ¿no? Sí, o sea, algo que sabemos, hablábamos de la experiencia, ya ver, o sea, hay cosas que no se pueden negar. Dennis Allen ha sido un gran coach defensivo y tiene veintitantos años siendo un coach defensivo y siempre a buen nivel. Por eso ha logrado ser coach 2 veces. No es fácil, no es fácil que te den 2 chambas de entrenador. No fue buen entrenador al final del día, head coach, no fue bueno, pero es ¿No? muy buen coordinador defensivo. Y eso es una ventaja también, Tocayo, Como mi Big porque al final del Fangio. día ¿sabes qué está pensando ahorita? Está pensando en, voy a tener la mejor defensiva de la liga y no voy a estar pensando en quién me va a contratar la próxima temporada de head coach. Yo no creo Correcto. que eso esté pasando por su mente en este Ah, momento. no, no. O sea, Igual que Big Fangio, ¿verdad? sí, Big Ese, Fangio, pues, o sea, casi, bueno, los que conocemos a Fangio y vimos a la defensiva de Filadelfia la temporada pasada, pues sabemos que es gran parte del mérito de ese equipo, de ese triunfo del Super Bowl, y qué bueno, a mí me da gusto porque lo reconozco como como un coordinador defensivo extraordinario, Tocayo, Elite, sí, ¿no? sí, por supuesto. Ahora, ya para cerrar, Tocayo, y nomás para reiterar este tema de que no hayan jugado ninguno de los del famoso primer equipo, ¿esto les va a disparar para arriba o para abajo? Empezando, porque abres en Monday Night, en casa, como le encanta a los Bears, ponerlos así como que en el foco de la atención nacional, internacional, es el primer Monday Night, y si no se ven bien preparados, esto se les va a embarrar en la cara porque no hicieron el trabajo suficiente y desaprovecharon las oportunidades que tenían. A mí no me hablen de qué tal si se lesionan, porque se pueden lesionar hasta caminando, ¿sí? Claro. Eso no es tema, se lesiona fuera o dentro del juego. Se va a lesionar, ni modo, va a ser por cosas que no son, ojalá y no le suceda a nadie, pero no tiene que ser una ecuación en el tema de decir juega o no juega, prepara o no prepara. Pues no lo preparo porque se va a lesionar, entonces nunca vas a terminar. Y Claro, si claro. les funciona, pues entonces eso los va a impulsar hacia adelante porque va a decir, no, míralo, fantástica decisión. Yo no sé cómo lo ves tú, Tocayo, pero yo lo que pienso de ese partido es, va a ser un duelo de Dennis Allen contra Brian Flores. El que llegue, la defensiva que llegue mejor preparada, ese va a ganar el partido ese día. Tiene ventaja No creo que ganen las ofensivas. tiene ventaja el equipo de Kingos en ese sentido, porque ya está más establecido, ya tienen 2 ciclos, tienen buenos jugadores también, es un esquema que ya está estudiado, sólido, ya conocen a Caleb Williams, han enfrentado al head coach con Detroit en múltiples ocasiones, o sea, tienen suficiente material para estudiar e iniciar bien, ¿no? Sí, ese lado es cierto, pero lo podemos ver desde otro punto de vista. Te voy a decir cuál es. También Caleb Williams ya conoce a la defensiva de Vikingos. Y sobre todo, Ben Johnson, si hay un equipo que le hizo lo que quiso a la defensiva de Minnesota los últimos años, fue Detroit. Entonces, por ese lado,
podríamos ser optimistas. No, ¿Qué va a sí. pasar? No lo sabemos, ¿no? No Sí, lo sabemos realmente. Yo hablaba más por el lado Pero creo de que defensas, en sí, defensa, en de que ya defensa. está establecida, ¿no? De que ya está hecha la Sí, defensiva de Minnesota. Ya y está hecha. nosotros tanto Es oportunista, ¿no? Es oportunista, sí, es agresiva. Va a ser un buen partido. Bueno, no creo que sea buen partido. La palabra correcta es, va a ser un partido muy parejo. sí. Yo creo que va a ser un partido de pocos puntos y muy probablemente se decida por algún intercambio de balón o algo así, ¿no? Es probable. Y eso, como dices, va a marcar mucho la temporada porque la siguiente semana vas contra Detroit Y luego y contra si Dallas, pierdes con Detroit y contra Minnesota, ya vas a estar 2 partidos abajo en la división. la división. Qué terrible Y a que el presión inicio sea por así. Cale, acuérdate también que esa semana sale el libro tan famoso ese de los... Y si ganan, pues eso se va a desaparecer muy rápido. Sí, Si el equipo pierde, entonces eso va a resonar mucho. Entonces, pues vamos a ver también qué tanto carácter tiene este equipo, Ben Johnson, y el coach, y qué tanto carácter tiene Caleb Williams también, tocayo. yo creo que la defensa los puede acarrear los primeros 3, 4 partidos. Como Hay que decir también un detalle importante, tocayo. Jalen Johnson cada vez suena a que no va a estar ese día. Y eso sí es bastante preocupante. sí, claro. No sabemos, ¿no? Pero por lo que han dicho, o sea, yo tenía la idea de que seguro iba a llegar al primer partido, pero la manera en la que ha manejado el tema Ben Johnson y Ian Cunningham lo mencionó, no sé si lo escuchaste en la transmisión, te fijaste en ese detalle, que dijo, pues no se quiso comprometer a dar una fecha y como que dio a entender que no es seguro que juegue. Pero Eso me da la impresión de que no juega. puede ser, ya entrando la semana 3, tendrán que inscribir a jugadores que no estén listos para empezar, para que entonces tengan 5 semanas, ¿son la regla? ¿Son 4 o 5 semanas? Del IR. Ahora, no creo que entrara, porque si a lo mejor se pierde el primer partido y juega el segundo, no lo metes. O sea, el tema es que O si va a es ser algo más mucho más grave, difícil. lo tienen que meter desde el... Claro, a fuerza. Pero no creo que sea tan grave. El tema es que no están seguros de si va a jugar o no, porque es un tema muscular, hasta donde tengo entendido. El tema es que Justin Jefferson contra Jalen Johnson es una cosa muy distinta a Tariq Stevenson, ¿no? O Sí. Trell Smith, que por cierto también se lesionó, ¿eh? Y hablando de lesiones, ¿no? Porque... Es lo que te digo, o sea, pero bueno, es parte del equipo y así como le tocó a Detroit el año pasado, tendrán que sacar, siempre y cuando tengas el material, por eso hablo del tema del general manager y de las elecciones, y por eso a mí en lo particular digo, que me traigas un punter con una cuarta, es un golpe en el estómago. Es que dices que me es más útil que Tyler Scott, ¿no? Por ejemplo. Y dice Samuel Montalvo, también Gordon estaba tocado. Sí, también. Pero él no peligra tanto su posibilidad de jugar en la temporada regular, de acuerdo a lo que han dicho, que también sería imagínate, perder a Gordon y a Johnson, pues ahí sí, No, ya. olvídate, ¿no? Apagar la Olvídate. tele. Pero bueno, la próxima semana viene Buffalo. ¿Crees que van a ser también prácticas conjuntas en viernes? Juego en domingo. ¿Piensas que esta vez sí van a jugar o no van a jugar? No creo que ahora sí, cuando menos un ratito. ¿Tú crees que no? Yo creo que no. ¿Tú crees que van a seguir con esta práctica de, es que es mucho tocayo, o sea, que no lo, o sea, necesitas los reps, ¿no? Pero él y no lo haces. Él ha dicho que la práctica en conjunto Es más valiosa. Es más valiosa para él. Y sí, lo he escuchado de muchos, ¿no? Muchos dicen, es que en la práctica se juega como si de verdad estuvieras en un partido de NFL. Pero no le pegas al quarterback. No le pegas, pero las jugadas sí son. O sea, dicen sí, en el partido de pretemporada, puro vanilla, pura jugada que no vas a usar en la temporada regular, y en las prácticas sí utilizan jugadas que normalmente se usan en la temporada. Esa es la diferencia. Y como quiera, no es live tag. O sea, no es igual. No es lo mismo. No es lo mismo. O sea, a lo mejor la dinámica hasta cierto punto sirve,
pero no es lo mismo. Creo que de Y bueno, esta semana el único que no jugó fue Caleb de todos los quarterbacks. fíjate, Y Aaron el Rodgers. único. Aaron Rodgers, claro. Aaron Pero Rodgers. fuera de eso, Y todos los demás, hasta bueno, Mahomes, todos. yo creo que Buffalo viene muy bien. Un equipo con una defensiva muy buena, ¿no? Sí. Jugar contra Josh Allen en la defensiva siempre es buenísimo. Entonces, pues yo creo que útil va a ser y mucho, ¿no? Buffalo es un equipo muy competitivo. Carlos Alderete dice, yo pienso que sí, ya los tienen que meter unas cuantas jugadas. Pues ojalá. Sí, yo también, o sea, definitivamente. Ojalá, porque eso es lo que queremos ver también en la televisión. Claro, sí, digo, entiendo que no juegue, no sé, Montez Sweat, Grady Jackson, no sé, a los veteranos, pero Antes pues yo creo que en la ofensiva sí era antes eran 4 ¿no? juegos de pretemporada. Antes eran 4. Y en el tercero era donde jugaban 2 cuartos. Siempre, de ley. Y en el cuarto nadie. Ahora con el nuevo juego les quitaron uno de pretemporada y es el segundo partido el donde debe ser el famoso rehearsal para ver dónde estás parado. Uh-huh. Vamos a ver si juegan, ojalá y sí. Y si juegan, asumamos que juegan unos 20 minutos. A la mitad del partido, Buffalo contra Chicago nos va a contestar muchas preguntas. Claro, sí, porque Buffalo viene con un equipo muy competitivo, es un equipo candidato a ganar el Super Bowl. Siempre Josh Allen es un equipo que carga a Josh Allen, pues es un equipo que es difícil, ¿no? Sí. Entonces, ojalá que se avienten a jugar con titulares los dos y que veamos cuando menos un cuarto, no te vayas tan lejos, un cuarto de verdad, ¿no? Sí, para saber dónde estamos parados en realidad. Uh-huh. Y que se acaben las especulaciones, porque especulaciones hay un chorro, ¿verdad? Y hay una sarta de cosas que lees en Twitter que tú dices, ay, para bien y para mal. Yo veo más contenido, ¿cómo decir? Sin ninguna carnita, sin ninguna sustancia. Uh-huh. Así como cuando haces soliloquios y te pones enfrente del espejo y te dices, tú eres el más guapo, tú puedes mejor, tú lo vas a lograr. Bueno, es exactamente lo mismo. Pues sí, esta es la época en la que se vale todo, se vale soñar, puedes decir lo que sea. No, si los hace felices está bien. Depende de quién lo diga. Bueno, la prensa le gusta mucho hacer esto, tocayo, porque de alguna manera quieren la prensa de fuera acercar a la gente, ¿no? La prensa de fuera de Chicago, la prensa de dentro de Chicago es catalogada como negativa, que no les gusta a la gente lo que leen y su trabajo es reportarlo. Bueno, excepción de, si quieren los nombres los doy, a mí me vale 2 kilos, ¿verdad? Si tú ves CHGO, amigo, búscate más, no solamente eso, ve otra cosa, porque si no, informado no vas a estar. Motivado, sí, informado no. Sí, ese es el punto, tocayo. Número 1. Hay muchos más que puedes ver. No te doy los que sí, que entonces sería tendencioso, pero sí te voy a decir que no es suficiente con que veas ese. O si ves los podcasts de otros, solamente repiten lo mismo que repiten los de CHO, que es un copy-paste. Claro. Entonces, no hay. Por eso están así, claro. Porque si no es CHO, se alimentan de otro porque lo que quieren escuchar es que las cosas van bien. Y desde esa perspectiva, ya estás convencido. Y es normal, ¿no? O sea, esta época en la que pues tampoco quieres escuchar que las cosas van mal, ¿no? Esa es la realidad. No, lo que necesitas escuchar es cómo van. Al final sí, digo, todo depende, ¿no? Si quieres ser realista, yo te callo, pues te vas a informar, digo, sí, hay quienes... Digo, no todos somos traumados como nosotros que se ponen a escuchar 80 programas y nos ponemos a ver todo y pues vemos los partidos y mira, la realidad es que lo mejor es al final del día ver al equipo y tú lo puedes juzgar, ¿no? O sea, los partidos, los equipos no mienten, los jugadores no te van a mentir. Lo que sí es que hay mensajes ocultos. Siempre cuando tú ves en la pretemporada, por eso platicábamos hace un rato, que es curioso, lo decías hace un momento, que casi todos los equipos del NFL jugaron con su quarterback titular, salvo Aaron Rodgers, porque el señor dice, no voy a jugar un partido de pretemporada. Uh-huh. Pero Caleb Johnson
Caleb Williams Caleb Johnson es un corredor. Caleb Williams es un quarterback de segundo año con un coach nuevo, con un nuevo playbook, o sea, todo nuevo, y no juega. No juegas. Entonces, nos hace pensar a veces a los que queremos ser un poco más analíticos que hay algo que no nos están diciendo. Y yo creo que va en el sentido de que dices tú y dices bien, ha recibido muchas críticas y pues a lo mejor no quiere Ben Johnson ponerlo a eso, pero la verdad a mí me parecería un poco excesivo cuidarlo de esa forma, o cree que a lo mejor con el puro entrenamiento que tuvo el viernes fue suficiente, que también me parece, Ya, no lo sé, ya pero veremos. sí sospechoso y es extraño. Ya veremos, pero vienen de 10 partidos perdidos al hilo la temporada pasada. No, acuérdate que ganaron el último contra Packers. Oh, bueno, cierto. Pero perdieron 10 al hilo de cualquier Bueno, manera. si lo piensas, el año pasado sí, porque el otro fue 10 al hilo. Bueno, el récord de donde viene es 5-12. Entonces, si vienes de 5-12, algo necesitas hacer para cambiarlo. Y no solamente en lo fundamental y en la confianza, ¿verdad? Porque, digo, la confianza la va a ganar de ganar partidos, valga la redundancia. Todos, no nada más el quarterback, todos. Pero, ¿te acuerdas cuando a Trubisky le apagaban las televisiones? Cuando empezaron a perder. ¿Sí? O a Justin Fields le llamaban y le decían, y esto es real, ¿verdad? Si no lo saben, es real, lo llamaban y lo hacían que repitiera el playbook y la jugada y que dijera que iba a ganar. Todas las noches antes de dormirse. Le decían, ok, vas a hacer el play call de, no sé, de estas llamadas. Y la noche antes de irse a dormir, le hablaban y hacía su play call, recitaba toda la jugada y después tenía que decir, voy a ganar, y se iba a dormir. Programación neurolingüística. Entonces, pero te funciona cuando ganas, tocayo. Se acumula, ¿no? Sí, es que te funciona si ganas, ¿verdad? Por supuesto. Si ganas, todo es un genio. Y entonces, vamos a ver, yo quiero que ganen. De antemano les digo, yo quiero que ganen, por supuesto. Es más divertido cuando ganan que cuando pierden. Sí, nos ponemos de buenas, ¿no? Sí. El domingo de buenas, la semana de buenas, hasta la siguiente semana, a ver si no nos la vuelven a picar. Alex, Toño, saludos. Toños, saludos. Alex. Verte, Alex. Un abrazo. Carlos Alerte, ¿ustedes piensan que sí pueden competir por playoffs o ilusiona más el segundo año ya con más trabajo? Yo pienso que no, Carlos. El tema de playoffs es algo que escucha uno de una cadena o de ESPN con unos analistas y de rato otros de otra cadena dicen algo distinto, o uno escucha, no, es que con este staff y con estos jugadores tienen la obligación de ganar 10 juegos y de competir por playoffs. Sí, pero ninguno de ellos está diciendo, oye, pues qué tal si se lesionan algunos jugadores de esos claves. Los que están atrás ni los conocen, no los ven, no los analizan, y si los analizas no están al mismo nivel. Entonces, no estás para playoff, que lesiones va a haber. Sí, va a ser difícil, va a ser muy difícil. O sea, imposible no, pero el equipo pinta para 8, 9 ganados, más o menos. Ya 10 sería una muy buena temporada y con 10 no necesariamente calificas. Yo por ahí le hice una apuesta a alguien de 8.5, ¿sí? 8.5, es la línea. Y no me la quiso agarrar. Sí, me acuerdo. Me acuerdo que sí la estabas, la estabas lanzando. 8.5, pues digo, con 9 no se me hace imposible. Bueno, nada es imposible, ¿no? Al final del día. Pero sí será complicado. O sea, yo creo que una temporada, y es que, ¿sabes qué, tocayo? También hay que decir que a lo mejor los ganados y los perdidos no son tan importantes este año como el desarrollo del equipo, que quizás eso sea lo más importante. Exacto, por supuesto que sí. Tú siéntate a ver el juego y piensa no en los playoffs de este año, piensa en cómo va evolucionando el equipo semana a semana y qué jugadores están realmente rindiendo y van a ser los que van a continuar para el siguiente año, y el siguiente año qué jugadores necesitan en el draft para suplir y entonces tener un equipo que sea sólido y que realmente compite para playoff y para ganar. Yo pienso que la meta debe ser exactamente esa, tocayo, tener una base muy importante con pinceladas que logres poner el próximo año, y el próximo año sí ya ir
a pelear. Claro. Pero sí necesitas que algunos de estos jugadores, y eso es lo que no tenemos, necesitas que algunos de estos jugadores sean muy buenos. O sea, tenemos jugadores buenos en el equipo, no hay duda, pero los equipos que ganan el Super Bowl tienen jugadores extraordinarios, All Pro, y hoy en día en este equipo hay muy pocos. Sí, Carlos, dice, ya todo el mundo queremos ver a los Bears en playoffs ya, por supuesto que sí. Yo también. Pero a veces es contraproducente inclusive. O sea, si logras esa meta sin lograr ciertos objetivos, puedes dormirte en tus laureles. Lo vimos en el 2018, todos creíamos que el equipo era extraordinario, que en 2019 íbamos a pelear por el Super Bowl. sí. ¿Y qué le pasó al equipo? Al año siguiente se desinfló por completo porque Trubisky no estaba ni cerca de ser el quarterback que se necesitaba y el coach tampoco era No, pues es que también nada no del haces otro mundo. milagros, ¿verdad? Este coach es bueno y este quarterback es mejor que fue Trubisky y Justin. Que ser honesto, a mí me gustaba mucho Justin Fields, pero este quarterback tiene mejores condiciones que los otros dos anteriores. Si el head coach es mejor que los otros dos, hablo desde Fox. Hay buenas probabilidades, ¿no? Hay buenas probabilidades. Dice Alex, para mí este año un 50-50, para el siguiente tal vez playoffs, este año no. Pensamos igual. Y ahí es donde sí necesitarías ser paciente con el equipo. Ahora, decir, paciente no quiere decir que no digas qué cosas no te parecen. Sí, claro. Pues ese es nuestro derecho, ¿no? Sí. Ser exigentes. Si no falla, si Parky no falla. No teníamos, Pues no sé, no teníamos coreback para avanzar, pero bueno, también quién sabe qué hubiera pasado. Pero sí, fue un año flojo ese, tocayo. En una de esas, pues, ¿no? O sea, ese año Rams, ganó Rams, ¿no? Ganó Patriotas a los Rams, fue el año en el que Rams iba muy bien. ¿Tú y crees fue un jueves por la noche que la defensiva jugó impresionante y le pasó por encima a la ofensiva de los Rams y se ganó ese partido, ¿te acuerdas? Muy buen partido de Eddie Goldman, que tuvo un safety, de Roquan Smith, tuvo un partidazo. En ese juego, frío como el... Sí. ¿Estuviste tú ahí? Sí. Fue excelente juego. Un juego muy bueno, de muy pocos puntos, muy bueno para nosotros, que nos gusta, pero como entretenimiento... Malísimo. Pues no los dejaron hacer nada a los Rams. Dice Toño Kevin Ruiz, tengo confianza en que ganen 8 juegos la siguiente temporada, será mejor. Vaya, creo que estamos de acuerdo contigo, otro Toño. Por ahí vamos. Sí. Mi tocayo dice 8, yo digo 9. O sea, él está por abajo de la línea y yo estoy por arriba de la línea. Pero ese es donde van a flotar, en realidad es donde pueden flotar, tomando en consideración todo lo que ya hemos visto y todo lo que hemos hablado. Están iniciando nuevo playbook, jugadores, línea nueva, posibles lesiones, en fin, todo eso como balance te da eso. Claro. Sí, o sea, siempre cabe la posibilidad de que empieces muy bien la temporada por azares del destino y eso te lleve a calificar a playoffs. Pero sí hay que ser realistas y la ofensiva, pues no creo que carbure muy bien las primeras semanas. Es una ofensiva muy difícil. Sí, ahora dice Carlos contra... Ese es fundamental. Por supuesto. Esperemos que sí. Y ese juego es hasta la segunda vuelta, los dos. Sí, son de los últimos juegos de la temporada. Sí. Sí, el calendario, de acuerdo, Alex, es dificilísimo el calendario del equipo. De ya de entrada la división es dificilísima, ¿no? Y luego súmale el resto de la temporada, hay muchos equipos de muy buen nivel. Sí. Bueno, pues yo creo que estamos listos para cerrarle, tocayo, pasarle llave y estaremos tratando de grabar entre martes y miércoles, dependiendo de cómo nos acomode a los que vamos a ir participando. Muchas gracias por su atención. Tocayo, ¿con qué te despides? Pues mira, tocayo, yo creo que lo más importante es disfrutarlo, ¿no? O sea, al final del día, si nos va súper bien o súper mal, la temporada es tan corta que mi recomendación es semana a semana hay que pasarla bien, disfrutarlo, ganen, pierdan o empaten, como el domingo pasado. Hay que disfrutar los partidos, hay que pasarla bien y hay que ver lo positivo también. A mí me gusta siempre ver lo positivo, ¿no? Y hay cosas muy buenas, empezando por los coaches, que me hacen pensar que este equipo va por buen camino. Y el quarterback es buen quarterback. Yo, asumándome a lo que dices, hay muchas cosas buenas, sí, hay muchas cosas buenas. El quarterback es un buen quarterback, tienes buenos receptores, tienes buenos tight ends, tienes cosas
una de las mejores secundarias de la liga probablemente. Tienes un pass rusher que es muy, muy bueno en Montez Sweat, que ojalá y este año juegue mejor que el anterior. Pero sí tienen las capacidades. Entonces, sí hay cosas buenas, pero esta es la NFL. Todos tienen cosas buenas. Aquí es qué cosas buenas las puedes hacer extraordinarias. Y ese es el trabajo que nos tendrán que tendrán que hacer. En fin, muchas gracias. Hay que ver los juegos con paciencia, criterio y objetividad. Sí. De acuerdo. Y no se enojen. Sí, Que se enoja pierde. Exacto. Si leen algo y no están de acuerdo, para empezar, cuando lees, tienes que cuestionar todo lo que lees, porque es un ejercicio de comprensión. ¿Se acuerdan? En la escuela nos enseñaron a todos que cuando lees, te tienes que preguntar sobre la lectura para que entonces hagas un ejercicio de comprensión. No importa que sean 140 caracteres. Bueno, muchachos, buenas noches, que tengan una gran semana. Samuel, gracias a todos los que Alex, Samuel, Toño, Kevin Ruiz, Carlos, por ahí, ¿quién más tuvo? Todos los que nos acompañaron, muchas gracias. Buenas noches, que la pasen bien. Bye bye.